Y antes de todo vamos a encomendar esta predicación al Señor. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por permitirnos una vez más estar delante de ti. Permítenos, Señor, estar atentos a tu palabra, atentos a lo que tú quieres decirnos. Permite que meditemos en estas cosas, que las pensemos a lo largo de la semana y que podamos, Señor, de alguna forma cumplir algo de lo que tú quieres para nosotros. Permítenos, Señor, hacer tu voluntad, aunque somos imperfectos, que podamos, Señor, tratar de obedecerte. Ayúdanos a ser más esforzados en cumplir tus mandamientos, Señor, no para mérito nuestro, ni por algo que hayamos hecho, sino por tu mérito, Señor. Encomiendo este servicio, para que estas palabras no sean mis palabras, sino que sean tus palabras a través de mí. Permite, Señor, que cada uno de mis hermanos escuche atentamente y aleja de nosotros todos estos pensamientos que invaden nuestra mente para apartarnos de lo que tú quieres decirnos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como les dije ahora en la penitencia, estamos en el mes de la Reforma Protestante, que sucedió aproximadamente y estaba sucediendo ya en el siglo XV, luego en el siglo XVI, con uno de sus mayores protagonistas, que fue Martín Lutero. Clavó unas tesis que iban en contra de la Iglesia Católica Romana, que estaba ya prácticamente siendo corrompida, y todo esto se estaba volviendo un negocio, ¿no? Con la compra de las indulgencias, que las personas tenían que dar dinero para poder ir al cielo, para que sus pecados fueran pagados, pero pues nosotros, gracias a Dios, sabemos que no es así. Y todo esto me hizo reflexionar y pensar, porque el pastor Leonel me dijo que le enviara un audio acerca de la Reforma Protestante, y cuando yo estaba haciendo el audio, cuando estaba estudiando, se me venían a la mente muchas cosas, de que primeramente el que es realmente el autor de todo, del Evangelio, de la Reforma, pues es Cristo, porque Él viene a reformar nuestra mente, nuestro corazón. Entonces yo me pregunto, nosotros, ¿qué hacemos como iglesia, como creyentes, para reformar este mundo? Para darle una nueva forma, la forma en que Cristo quiere que nosotros actuemos. Nosotros, más que recordar ese evento, porque pues gracias a ese evento es lo que es hoy muchas iglesias cristianas, tenemos también que tener en cuenta, o tenernos en cuenta nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la forma en que nosotros reformamos a las personas? Y no hay otra forma de hacerlo sino es con el Evangelio de Dios. Porque con el Evangelio de Dios se reforman vidas, se reforman pensamientos, se reforman muchas cosas que están dañadas, que están corruptas. Porque a través de Cristo, a través del Evangelio, podemos nacer de nuevo para una vida nueva. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Y yo me preguntaba, pues, lo que podemos hacer es predicar el Evangelio a nuestro prójimo, y el primer prójimo es nuestra esposa y nuestros hijos. Esa es la forma, predicando, no dejando que nuestros hijos se amolden al mundo, sino que se amolden a la palabra de Dios. Que todo lo que ellos hagan, sus pensamientos, su actuar, sea conforme y que esté amoldado a la palabra de Cristo. Eso sería una forma de reformar el mundo, de que más personas fueran alcanzadas por el Evangelio. Claro está, por la obra del Espíritu Santo, pero tenemos que hacerlo. Entonces yo los invito a que todas estas cosas, todas estas fechas, nos pongan a pensar, y la misma palabra es la que nos pone a pensar cada vez que la leemos,
no la leamos solo por leerla, por cumplir ya. Hoy leí la porción que tenía que leer el día de hoy. No, piénsela, medítela, aplíquela a su vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Cómo lo puedo cumplir? No que sea o que se trate de meramente, no es que el pastor me dijo que tengo que leer la palabra todos los días. No se trata de eso, de una imposición. Se trata de hacerlo de buena voluntad y que es para salvación. Porque la palabra nos dice que si escarbamos en la palabra, que si meditamos en ella, encontraremos salvación. Y en la palabra está testificado todo lo que hizo Cristo a través de su vida. Y Cristo es la vida eterna, hermanos. Entonces, teniendo como punta de partida esto, yo quise titular a este sermón: ¿por qué se llama usted cristiano? ¿O por qué yo me llamo cristiano? ¿O por qué una persona se hace llamar cristiana? Es una pregunta que todos nos debemos hacer. Y surgió porque hace 8 días, no sé si ustedes se acuerdan, leímos aquí en este mismo boletín la pregunta número 32 del Catecismo de Heidelberg. Estas preguntas son un excelente medio de gracia para que ustedes lo estudien, y ahí están los versículos y puedan corroborar, es decir, puedan comprobar que la respuesta y la pregunta que se dice aquí es correcta. Ustedes lo tienen que hacer, y esto es un medio muy bueno de aprender, hermanos. Si ustedes no saben cómo estudiar la palabra, si ustedes no saben cómo tener una estructura del catecismo, es una muy buena forma de hacerlo. Y así fue que a mí me quedó sonando esa pregunta: ¿por qué me llamo? Primero que todo para mí, ¿no? Porque el sermón, antes de predicarlo, tiene que ser para mí. ¿Por qué yo me llamo cristiano? Y esa palabra cristiano denota muchas cosas, es decir, significa varias cosas o tiene muchas implicaciones. Tienen cosas que lo hacen y lo ponen a uno a pensar si realmente yo estoy cumpliendo, si realmente yo estoy haciendo la voluntad de Dios, si voy por un buen camino o no. Entonces, para que nosotros nos preguntemos, y tiene mucho de dónde estudiar esa sola palabra. Entonces, ¿realmente yo soy un seguidor de Cristo? ¿Lo sigo a Él o no lo sigo a Él? Entonces, esto fue lo que me llevó a mí a estudiar y a preparar este sermón. Que yo creo que aquí saldrán unos 2 o 3 sermones, no creo que lo acabemos solo el día de hoy. Entonces, en esto me quise inspirar, y obviamente en la palabra de Dios, y surgen una serie de interrogantes a través de esta pregunta. Entonces, ¿soy miembro del cuerpo de Cristo? ¿Me considero miembro del cuerpo de Cristo? ¿Vivo una vida agradable y en gratitud delante de Dios? ¿Tengo herencia con Cristo o no? Porque si no tengo herencia con Cristo, pues tendré herencia con Satanás. Entonces, según la respuesta a la pregunta ¿por qué se llama usted cristiano?, esta es la respuesta que nos da el catecismo. La respuesta que nos da el catecismo es que por la fe soy miembro de Cristo y por eso comparto su unción. Estoy ungido para confesar su nombre, para presentarme ante Él como un sacrificio vivo de agradecimiento, para luchar con una conciencia libre contra el pecado y el diablo en esta vida, y después reinar con Cristo sobre toda la creación por la eternidad. Entonces implica mucha responsabilidad. Y vamos a iniciar en 1 Corintios 12, del 12 al 27, lo leyó Juan Luis. Y lo primero que quiero que analicemos, yo dividí esta respuesta en 6 partes. La primera parte que quiero que nosotros analicemos el día de hoy a la luz de la Escritura es: porque por la fe soy miembro de Cristo. Miembro de Cristo. Lo leímos, ¿no? El cuerpo, los miembros, los brazos. El Señor hace una analogía, es decir, una comparación de lo que significa ser cristiano, ser parte del cuerpo de Cristo, con el cuerpo humano, que todos nosotros lo conocemos y tenemos uno. Entonces, dice el versículo 12 y también el 13:
y vamos a leerlos todos juntos, por favor. Primera de Corintios 12, versículos 12 y 13. Ustedes me siguen, por favor, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Quiero que pongamos nuestra mirada en el verso 12. Entonces nos está diciendo el verso 12, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, ¿verdad? Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hermanos, como dice Pablo, ¿acaso Cristo está dividido? Díganme una cosa, ¿Cristo está dividido? No. Entonces, ¿por qué a veces nosotros sí? Porque a veces cada uno quiere andar por un lado. Una mano por allí, otra mano por allí, un pie por allí, la cabeza por allá. Unos van a la izquierda, otros van a la derecha, según su beneplácito, es decir, según lo que a ellos les convenga o a ellos les parezca. Pero Cristo, cuando estuvo en la tierra, hizo la voluntad del Padre. No hizo lo que Él quiso, lo podía hacer, porque Él es Dios, Él es soberano, pero quiso someterse en obediencia al Padre, para que sirva también de referencia para nosotros, para que sirva también de ejemplo para nosotros. Nosotros, ¿quiénes somos o quién nos creemos para hacer nuestra propia voluntad? Si el mismo Cristo se somete al Padre, ¿por qué nosotros no nos sometemos los unos a los otros? Nosotros no somos nada. Somos lo que somos gracias a Dios. Y Él sí se somete a la voluntad del Padre. Es decir, no hubo ninguna división. El Padre, yo no veo en ninguna parte de la Escritura donde diga, no, usted tiene que hacer esto y Cristo hacía otra cosa. No, siempre había un mismo espíritu, una misma esencia. Porque el Padre y Cristo son diferentes personas, pero es la misma esencia, ambos son Dios. Y estaban unidos, no había división. Pero como les decía, en ocasiones en nuestro cuerpo, en el cuerpo de Cristo sí hay división. Y esto presupone que no hay unidad, es decir, pues si hay división, no hay unidad. No hay unidad. Algo que debe saber cualquiera que se llame cristiano es que se debe ser o se es parte de una comunidad. Acá yo me he dado cuenta que aquí no hay ciudades ni pueblos, sino comunidades. Y generalmente las comunidades son unidas para tomar decisiones y hay un capitán que las lidera. Y generalmente son unidas. Y pues si permanecen unidas es mucho mejor. Ustedes, si yo cojo esta Biblia que está acá, y si la intento romper con mis manos, no lo voy a poder hacer. Es imposible porque están unidas todas las hojas. Pero ¿qué sucede si yo agarro hoja por hoja y la rompo? Es fácil, ¿verdad? Así pasa con el cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo de Cristo está unido, cuando somos un solo cuerpo, es muy difícil que el diablo venga en contra de nosotros y quiera destruirnos. Porque hay una misma comunión, porque hay unidad, porque somos parte de algo. Algo que cualquier cristiano debe saber es que se es parte de una comunidad, como lo dije anteriormente, o de una congregación donde se reúnen muchos. Su identidad debe ser la iglesia del Señor. ¿Recuerdan cuál era la identidad de David cuando veíamos el sermón pasado? Yo vengo en el nombre del Señor. Yo vengo en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has ofendido. Nuestra identidad, aunque somos muchos miembros en el mundo que hacen parte de la iglesia invisible de Dios, está dispersada por cada una de las naciones,
Todos somos parte del cuerpo de Jesucristo y este a su vez es uno solo. Ser cristiano es ser parte de una unidad, hermanos, tener una misma alma, un mismo espíritu, unión. Es decir, todos tenemos algo en común acá. ¿Qué tenemos en común? Que seguimos a Cristo y que tratamos de vivir una vida en conforme a su voluntad, en conforme a sus escrituras, en conforme a sus mandamientos. Una común unión, una sola alma. No hay manera de que haya cristianos solos en el mundo donde traten de vivir una vida apartada, es decir, el ascetismo, es decir, yo me voy por allá lejos y voy a tener una vida más sosegada, una vida más entregada a Dios, pero me voy a un monasterio, vivir por allá lejos. No, así no hace. Cristo no fue y se apartó y vivió. No, Él estuvo en comunidad, Él estuvo con los apóstoles y les enseñó a vivir en comunidad. Él no eligió un solo apóstol, eligió a 12 apóstoles. Entonces, no podemos vivir una vida aislada, sin comunión, sin compañerismo, o donde no haya una oportunidad para poner sus dones al servicio de la iglesia. Sería una completa locura que hoy en día se diga, sigo a Jesús, pero no voy a la iglesia. No, yo sigo a Cristo a mi modo. No, eso es una completa insensatez. No puede ser un seguidor de Cristo si no se congregan. ¿Qué dice Hebreos 10:25? No lo busquen, ustedes ya se lo saben. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Es necesario que dentro de esa unidad haya una congregación para adorar a Dios. Es necesario. Entonces, esto da pie para preguntarnos, ¿qué tanta es la importancia que se le da al día domingo? ¿Cuál es la importancia o qué relevancia es para usted el día domingo? ¿Si lo espera con ansias? ¿Si espera desde el lunes que ya llegue el próximo domingo para adorar a Dios, para estar congregados? ¿Qué tanta importancia se le da? ¿Qué pone por delante del domingo? ¿Qué pone por delante de Dios? Porque más adelante el versículo 14 nos dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, hablando de estas cosas, hablando de la unidad, hablando de tener un mismo pensamiento, ¿qué pasaría si, hablando de esto, si arranco mi mano de mi brazo? ¿Qué sucedería, hermanos? ¿Qué sucedería? La mano por sí sola no haría nada. Estaría inerte y luego se pudriría, no funcionaría. Así funciona usted cuando está alejado del cuerpo, cuando es arrancado del cuerpo, cuando no hay unidad en el cuerpo. Y estamos hablando de estas cosas porque estas son cosas que conciernen a un cristiano. Esto lo debe saber una persona cristiana. Yo estoy seguro que lo han estudiado, pero es necesario saber y recordar estas cosas, porque siempre somos propensos a olvidarlas, ¿no? Y es necesario que nos las recuerden y recordárnoslas nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa con el brazo? En sí mismo, el brazo ya no funcionaría de la misma forma, ¿cierto? Pues su complemento, que es la mano, ya no está. Ese es el complemento del brazo, la mano. Cada uno de nosotros somos un complemento del cuerpo de Cristo con funciones distintas, con dones distintos que Dios nos ha dado, pero para que los pongamos a su orden, para que trabajemos juntos. Entonces ya no está. El conjunto de órganos que une al cuerpo humano hacen que sea un sistema que trabaja en armonía, sincronizadamente. Y si se le quita alguno de estos ya no sería lo mismo, y este miembro solo no funcionaría para nada. Una persona sin un brazo, una persona sin un pie, las cosas que vaya a hacer se le van a dificultar más, ¿cierto? Porque no va a trabajar al 100%.
Claro, va a encontrar el acomodo para funcionar, pero ya no va a ser lo mismo que una persona que está completa. Una persona en silla de ruedas es diferente. Y así mismo el cuerpo. Cada uno de nosotros tiene una función delante de Dios, dada por Dios para que la pongamos a su servicio. Entonces, esa es la armonía que debemos tener. Los miembros del cuerpo tienen que ir sincronizados hacia una misma función, y la función del cuerpo de Jesucristo es adorarlo, pues Él es nuestro culto racional, porque dice el Salmo 133:1, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿A usted le gusta estar con sus hermanos? ¿Le gusta reunirse con ellos los domingos para adorar a Dios en los estudios, en los devocionales? ¿Le gusta? Esa es la forma que tenemos también de adorar a Dios, de cumplir su voluntad. Para que exista una iglesia, tiene que haber personas, y cuando hay personas, existe el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia por sí sola no funcionaría. Tiene que ser una iglesia cristocéntrica, tiene que ser una iglesia donde se predique el evangelio, donde Cristo sea el que seguimos, y no mis pensamientos o lo que yo crea. No se trata de lo que yo sienta o de lo que yo quiero que ustedes experimenten. No, se trata de lo que Cristo quiere para nuestras vidas. De eso se trata. Entonces, más adelante, por favor, miremos el verso 18 de Primera de Corintios 12. Seguimos ahí en Primera de Corintios 12. Pongan su mirada en el verso 18, por favor. Dice así la palabra de Dios: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. La soberanía de Dios. Hermanos, si Dios lo puso en esta iglesia y Él le dio un don, si Él le dio un talento, hágalo, póngalo al servicio de Dios. Usted está en esta iglesia, grande o pequeña, o pobre o rica, como sea. Dios lo puso ahí, no le quepa la duda. Dios lo puso ahí. No mire para los lados. Más bien mírese a usted mismo y diga: si estoy sirviendo a Dios, me falta más para dar, o nos falta más para dar. Dios lo puso aquí. Dios lo ha colocado como un miembro de esta iglesia. La soberanía de Dios también está en que usted pertenece a esta iglesia visible. A Él le agradó que usted fuera parte de esta familia de Cristo, con nuestros defectos, con nuestras limitaciones. Así lo puso Dios acá. Y sabemos que en una iglesia habrá trigo y habrá cizaña, ¿cierto? Porque Él también conoce nuestros defectos, pero también conoce nuestros dones y nuestros talentos, pues vienen de parte de Él. Usted, entonces le pregunto, ¿usted pone sus dones y sus talentos para el servicio de esta asamblea de los santos de Dios, o no lo hace? Porque, hermanos, así seamos diferentes y haya diversidad de dones y talentos, también hay unidad. Y esto pareciera que se contradijera, ¿no? En la diversidad hay unidad, en las diferencias hay unidad, porque lo que usted sabe, yo no lo sé. El talento que usted tiene, yo no tengo ese talento, pero en esas diferencias nos complementamos, como en el matrimonio. Dios hizo al hombre y a la mujer tan diferentes, con unas funciones específicas diferentísimas, pero en esas diferencias existe la armonía, en esas diferencias existe un complemento ideal, un complemento perfecto. Y eso yo que día me ponía a analizar esas cosas y se las comentaba a mi esposa, y es que somos diferentes, pero en esas diferencias uno encuentra
esa unidad que se necesita. Así también el cuerpo y cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos diferentes caracteres, tenemos diferentes pensamientos, aunque todos esos pensamientos deben ir para la gloria de Dios, pero eso que nos hace diferentes es lo que nos une para una misma función de servicio y de adoración. Es increíble, en esa diversidad hay unidad, pues cuando cada uno aporta lo que Dios le ha dado, es decir, sus dones diferentes, si cada uno aporta con voluntad propia y agrado, se verá reflejada la gloria de Dios, la cual es una sola, para la cual todos trabajamos. Cuando usted es lo que es y aporta sus dones y talentos, eso se verá reflejado en una iglesia. Más adelante, el verso 25 y 26, seguimos en 1 Corintios 12, por favor lo vamos a leer todos juntos. El verso 25 y 26 de 1 Corintios 12, a la voz de 3 lo vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Increíble, ¿no? Cuando usted tiene, no sé, una rasquiña o una herida en un pie, usted lo siente, es parte de su cuerpo. Cuando se corta una mano, usted lo siente, es parte de su cuerpo. Así también debiera ser en nosotros, en la iglesia. Y para que no haya desaveniencia, es decir, para que no haya división, significa esa palabra, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, es decir, sufre, todos los miembros se duelen con el que sufre, ¿verdad? Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Si llora, con él lloramos. Si nos gozamos, con él nos reímos. Un alto conocimiento teológico, una supuesta mayor espiritualidad, no es una razón para que alguno de nosotros tenga más alto concepto de sí mismo, como el que debe tener. Mejor que el que sepa más enseña al que no sabe. Así nos soportamos los unos a los otros y no habrá ideas o actitudes que lleven a dividir la iglesia. Es mejor ocuparnos de las necesidades de los demás. ¿Por qué dice esto? Porque en el versículo 24 estaba hablando de que el que tiene mayor honra o el que se cree más, pues enseña al otro. Y no necesariamente el que no sabe tanto no cumple la voluntad de Dios. Entonces, para que no hayan esas divisiones, mejor cada uno enséñele al otro lo que no sabe. Si yo sé tocar guitarra, entonces yo me voy a creer el mejor y voy a mirar a todos por encima de los hombros porque no, más bien, si puedo enseñar, pues le enseño, para que no haya ese tipo de divisiones. Y hablando también del sufrimiento, ¿verdad? ¿Le es indiferente que un hermano suyo sufra? ¿Le da igual? ¿No se conduele con los sufrimientos de sus hermanos? Pues hemos venido hablando acerca de que somos parte de algo, y si llegamos a ese acuerdo, parte de ser llamado cristiano debe verse reflejado en cómo asumimos el sufrimiento de nuestros hermanos, cómo somos parte de sus derrotas y también gozarnos con ellos en sus triunfos. Porque en ocasiones, hermanos, los triunfos de los demás nos caen como un golpe en el estómago. Pues la envidia, corroe, y la avaricia hacia mi hermano me hace querer lo que él tiene, hace que haya diferencias y divisiones. También existe la envidia, porque a cierto hermano le está yendo mejor, entonces yo quiero lo que tiene ese hermano. No, alegrémonos con el hermano que le está yendo bien. Eso sería lo ideal, excelente. Muy bien que a William le esté yendo bien ahorita con lo de la finca y que, mejor dicho, le dé muchísimo fruto.
Que a los hermanos que se lanzaron ahorita de diputados, que les va, Dios quiera y que les bendiga y que les prospere. Eso debe alegrarnos, debemos alegrarnos con ellos. No sentir, ay, pero es que mire, ay, ya ganó otra vez, ahora ya no nos va a voltear ni a mirar. No, mírelo, ahora es creído. No, debemos alegrarnos también con ellos. Y también cuando estén pasando dificultades, también estar con ellos, prestarles el hombro. Y no se trata solo de partes materiales, ¿no? Porque muchas veces no tenemos. El solo hecho de que nosotros le prestemos atención al hermano, de que lo escuchemos, de que estemos atentos de ellos, eso ya es una forma de condolernos con ellos. No solo es la parte monetaria, financiera, no. Se trata de estar ahí con el hermano, porque estamos hablando de una unidad. Unidad, ahí es donde queremos llegar. Eso es parte fundamental. Si usted es un cristiano, si usted se hace llamar cristiano, eso debe ser parte de usted. Usted no es una rueda sola, no, usted hace parte de una unidad, hace parte de una corporación, de un cuerpo. Entonces debemos ser conscientes de que somos parte de algo mucho más grande. Nuestra función no es ir cada uno por su lado, creyendo o suponiendo que es lo mejor para mí, o confiar en mi propia prudencia o en mi propia sabiduría. No, cada uno de los que estamos aquí, cada uno en particular, en singular, somos componentes de algo, de una pluralidad, es decir, de muchos. Somos el pueblo escogido por Dios, comprado con su sangre preciosa. Somos el nuevo Israel y Él nos lavó con su sangre. Somos la comunión de los santos, sacerdocio real. Nuestra tarea, como lo leí hace poco, es hacer que la iglesia invisible sea visible. Que esa iglesia que muchos no ven, las personas la vean, la perciban, la oigan, la miren. Como decía el pastor allá en mi iglesia, el pastor Leonel, la iglesia, la reunión de los santos, debería ser lo más parecido al reino de Dios en la tierra. Y muchas personas de afuera nos deberían ver así. Yo quiero estar en armonía como ustedes están. Yo quiero ser parte de ustedes. Qué bonito sería. Su familia, que muchos vieran en ustedes eso. Que quisieran ser como ustedes. No para su propio orgullo, pues no. Que pudiéramos decir, no, es que es por la gloria de Dios, por la gracia de Dios que somos así. Y que reflejamos eso en nuestros pensamientos y en nuestra forma de actuar delante de los demás. Ese es nuestro trabajo, que la iglesia que no se ve, se vea, porque la iglesia está dispersa por todo el mundo. Esa es la iglesia de Cristo, pero la iglesia local, esta es la que reúne sus escogidos. Que todos sepan dónde están los escogidos de Dios, pero no lo podremos lograr si cada quien vive como si no fuera parte de nada. La principal fortaleza de las iglesias primitivas, en hecho lo podemos corroborar, es que perseveraban unánimes, una sola alma, una sola alma. Y así cada día el Señor añadía cada vez más personas a la iglesia, porque las personas veían esa sola alma, esa sola comunión, y el Señor añadía a los que iban a ser salvos. Nos dice nos dice Hechos. Entonces salta a mí esta interrogante, esta pregunta: ¿somos unánimes? ¿Tenemos un mismo sentir? ¿Vivimos lo mismo? ¿Creemos lo mismo? ¿Esa misma unidad puede verse reflejada para las personas de afuera? Preguntémonos, hermanos, de verdad, meditémoslo. Entonces, ¿por qué no crecemos? ¿Será que es la voluntad de Dios? ¿O acaso no hay unidad en nosotros? ¿O no somos una misma alma? ¿Qué será? Todo esto de ser miembro del cuerpo de Cristo va más allá de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros
creemos, esto es algo más trascendental de lo que parece. No lo tomen a la ligera. Cuando se hacen aquí las lecturas es también para que las meditemos, como lo decía anteriormente. No tome a la ligera el cuerpo de Cristo. No tome a la ligera el ser cristiano. No lo tome, como dicen por ahí, someramente, es decir, por encimita, y no. Esto tiene una función que va más allá. Esto tiene implicaciones eternas. Eternas. Esto no es un club donde usted puede ir, va un momento a los domingos, qué chévere, me reí, canté, me alegré y me voy ya. No. Usted hace eso en un club. Va y se reúne con ciertas personas, o en Villavicencio los clubes tienen piscinas o canchas de tenis o canchas de fútbol. La gente va generalmente los fines de semana, se reúnen, tiene un tiempo agradable, pero salen de allí ya, siguen con su rutina y el club ya esa parte. No. El cristianismo es una manera de vivir que está en todos los ámbitos de nuestra vida, es decir, en todas las situaciones que nosotros vivamos. La gente tiene que reconocernos como cristianos. No un cristiano de nombre, no un cristiano de título, no un cristiano de domingo. El verdadero cristiano se conoce de puertas hacia afuera. Ahí realmente se ve que es un cristiano, ahí realmente se ve que hay una unidad. A pesar de que estemos en nuestras diferentes labores todos los días de la semana, en nuestros trabajos, en nuestras actividades diarias, sabemos y somos conscientes que somos parte del cuerpo de Cristo. Y eso nos hace pensar y actuar de una manera distinta ante los demás. Y otra cosa para reflexionar, hermanos, y para mí mismo, no tomemos a la ligera la membresía, no tomemos a la ligera ser parte de una iglesia. Tenemos responsabilidades también. No las tomemos a la ligera. Que yo me tengo que preparar para una lectura, sí, yo no ensayo, no, esto es algo serio. En cómo usted se prepare, es responsabilidad suya. Y usted no lo va a hacer para el pastor o para los hermanos, lo va a hacer delante de Dios. Hermanos, las personas que no son creyentes, y hay personas que son ateas y son excelentes en lo que hacen, son muy buenas en lo que hacen, son perfeccionistas. Ahora nosotros, que somos cristianos y que nuestra convicción es una convicción distinta, ¿cómo no vamos a ser excelentes en lo que hagamos? Si usted se va a parar allí a dar la confesión de fe, si se va a parar allí a dar una penitencia, si se va a parar a cantar, a cualquier cosa, a recoger la ofrenda, a barrer, hágalo lo mejor posible, porque es para la gloria de Dios. Y su convicción es agradar a Dios y no a los hermanos. Y eso hace parte de ser miembro del cuerpo de Cristo. Cualquier actividad. No hay que subestimar una actividad. Es que el que movió las sillas, no, eso es algo sin importancia. No, eso es igual de importante como al que se para aquí y predica, es lo mismo también, porque hace parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué nos hace falta? Pensemos, reflexionemos en estas verdades, pues hacen parte del camino del cristiano, el cual, como ustedes saben y lo han experimentado, está lleno de dificultades, está lleno de trampas, pero también en medio de esas tribulaciones hay gozo y hay gratitud. Claro, Cristo dijo, toma tu cruz y sígueme, hablando de una vida donde iban a haber sufrimientos a causa del pecado, pero también Dios es misericordioso y nos da momentos de gozo, de gratitud, porque no, entonces ahora vamos a decir cristianos, o nos vamos a llamar cristianos, no, mi vida es solo sufrir, sí, pero no, tampoco podemos ser así de desagradecidos con Dios, y no, entonces vamos a decir, no, es que nunca reímos,
nunca hay gozo, no, porque entonces la escritura no diría, está siempre gozosos en las pruebas, en las dificultades. No, también hay gozo en nuestra vida cristiana y también hace parte de ser un cristiano. Entonces, otra parte que dice acerca de la respuesta de qué es ser un cristiano, dice, compartimos su unción. Ya estábamos viendo qué es ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? Compartimos su unción. Es decir, fuimos ungidos con el poder de Dios o del Espíritu, o el Espíritu de Dios reside en nosotros. Es decir, hay permanencia del Espíritu Santo en nosotros. Si usted realmente es un cristiano, si usted ha nacido de nuevo, hay presencia del Espíritu Santo en usted. Vamos a Hechos 2.17, por favor. Hechos 2.17, vamos a buscar Hechos 2.17. El libro que nos habla del inicio de la iglesia primitiva, ¿verdad? Ahorita hablando de la Reforma Protestante y todas estas cosas. El inicio del sufrimiento de los apóstoles, lo que tuvieron que pasar para poder fundar la iglesia, y pues obviamente lo que sufrió Cristo y lo que padeció Cristo, ¿no? Hechos 2.17, ¿lo tenemos ya? Vamos a leerlos todos juntos, fuerte, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Ustedes se acuerdan quién estaba hablando aquí? Estaba hablando Pedro en su primer discurso, ¿no? Luego de tener una conversión, y vemos a este Pedro con semejante discurso, ¿no? Entonces, cuando ellos empezaron a hablar en lenguas, porque habían muchas personas de muchas regiones y vieron que todos le entendían a Pedro, y en su forma de actuar, ciertas personas dijeron, no, este está borracho, está lleno de mosto, dice la palabra, ¿verdad? Por cómo estaba hablando, pensaron que estaba borracho. Pero entonces Pedro les dice esta profecía que es acerca de Joel, ¿no? Es una profecía que se estaba cumpliendo allí, en ese momento, que Dios derramaría el Espíritu Santo, que dice que vino como fuego sobre todos ellos, ¿verdad? Y estaba hablando les dijo esta profecía. Esto es lo que está sucediendo hoy en día. Ahora, hoy en día a usted no le van a venir acá a profetizar y no le van a hablar en visiones, no, porque la palabra de Dios ya está completa. Lo que Dios quiere que sepamos está en la Biblia. Si usted quiere que Dios le hable, no espere que alguien venga y le diga, no, hermano, es que usted tiene que hacer esto, tiene que hacer... No. Si usted quiere ir a aconsejar a alguien, aquí está la palabra. O si usted quiere escuchar consejo de Dios, aquí está la palabra de Dios. No venga acá que le voy a dar una revelación, es que Dios me habló, es que Dios me dijo. Hermano, mejor lea la Biblia. Ahí está el consejo perfecto de Dios, el consejo completo de Dios está ahí. Si le van a hablar algo que no está ahí, entonces deseche ese consejo. Que le vengan y le digan, pero con base en la Biblia, no con base en visiones o en sentimientos o en sueños, no. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ser cristiano es sinónimo de residencia continua, es decir, que está en nosotros el Espíritu Santo siempre, pues somos su templo, donde Él habita. Por eso decimos que somos ungidos con su Espíritu Santo, pues se derrama sobre nosotros, ungir, derramar, al igual que el aceite es derramado sobre las ovejas. Somos ungidos con el aceite, con el Espíritu Santo de Dios derramado sobre nosotros. ¿Y ustedes saben para qué le echaban a las ovejas aquí los pastores ese aceite sobre la lana? Porque les voy a contar. Se ungía para protección, es decir, se les echaba ese aceite para protegerlas. Dice que el origen de la unción viene de una práctica de los pastores. Dice que los piojos y otros insectos a menudo entraban en la lana de las ovejas, ¿cierto? Ustedes saben que la lana es muy espesa, y cuando llegaban cerca de la cabeza de las ovejas,
podrían hacer una madriguera en las orejas de las ovejas y matarlas. ¿Ustedes se imaginan ese suplicio de una oveja con eso allá? O hacer que ellas mismas se dieran cabezazos contra las rocas de tanto dolor interno. Entonces, los antiguos pastores vertían el aceite de oliva en la cabeza de las ovejas. Esto hacía resbaladiza la lana e impedía que los insectos llegaran cerca de las orejas de las ovejas. Es decir, ese aceite forma una barrera de protección contra el mal que trata de destruirlas. Es igual con el Espíritu Santo de Dios. Lo protege y lo cuida. Es lo mismo, por eso dice que somos ungidos para protección de nosotros mismos. Como les decía, al igual que el aceite protege las ovejas, nuestro aceite es el Espíritu Santo, el cual nos cuida, nos protege y son las arras para ir al cielo. Es decir, no solo nos da seguridad contra el mal, nos da seguridad de salvación, hermanos. Eso es lo más importante, la seguridad de la salvación, la seguridad que le da el Espíritu Santo de salvación. Eso es realmente. Claro, ustedes le pueden acarrear males acá, le pueden pasar accidentes y cosas, y puede llegar incluso a morir. Pero la seguridad que le da el Espíritu Santo de ir al cielo, eso es lo que vale. Eso es. Y generalmente las personas buscan una seguridad diferente, buscan algo temporal, buscan que les curen una enfermedad, buscan que Dios les arregle el matrimonio, buscan que Dios les arregle el hijo. Pero eso es una añadidura. Dios le puede a usted arreglar el matrimonio, le puede arreglar el hijo, pero realmente si no hay un convencimiento en usted, si no cree realmente en Cristo, pues ahí no hay salvación. Y usted con su matrimonio arreglado y todo, pues se va a ir para el infierno. Porque realmente el Espíritu Santo no reside en usted y no hay garantía de que usted vaya al cielo, porque el Espíritu Santo no está en usted. Entonces, ¿usted está consciente de que Dios mismo habita en usted? ¿Usted está consciente de eso? Entonces, mi pregunta va, ¿qué cosas hace para contristar al Espíritu Santo? ¿O qué cosas hace para adorar en espíritu y en verdad? Y ahí entra también a jugar qué es lo que usted mira, qué es lo que usted ve, qué es lo que usted hace. Porque si en usted hay permanencia del Espíritu Santo, también hay mayor responsabilidad. ¿O qué hace para adorar a Dios? ¿Qué hace para edificarse y edificar a otros? Vamos a 1 de Juan 2:27, ya casito para terminar. 1 de Juan 2:27. Vamos a buscar 1 de Juan 2:27. Ya lo tenemos ahí. Lo voy a leer para ustedes, por favor, me siguen ahí. 1 de Juan 2:27. Juan nos está hablando. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Permaneced en Él. Y ese permanecer en Él es muy característico de Juan. Recuerden lo que dice de San Juan 15:5. ¿Sí? El que en mí permanece lleva mucho fruto. Habla de la permanencia, pone de ejemplo a la vid, ¿cierto? Y a los pámpanos, es decir, al fruto que da la vid. Y allí permaneciendo en Cristo se reconoce a un verdadero cristiano. Y permaneciendo en la vid verdadera, permaneciendo en Cristo Jesús, es que realmente podemos transitar la vida cristiana. Ahora, el versículo anterior no nos está hablando de que ya no las sabemos todas y de que nadie nos debe enseñar, porque si uno no lee el contexto parece contradictorio, ¿verdad? Porque dice, pero la unción, es decir,
el Espíritu Santo que vosotros recibisteis de Él, o sea, el Espíritu Santo que usted recibió de Cristo, del Padre, permanece en vosotros, ¿cierto? Si hay llenura del Espíritu Santo, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Porque Él está diciendo, ahora no tiene necesidad de que nadie le enseñe. Ahora entonces no vamos a pedir que nos enseñen o que se les enseñe, no. Porque Él está hablando aquí de los falsos maestros, está hablando del anticristo, que muchos vendrán a enseñar, entonces Él está diciendo, no, ustedes no deben dejarse enseñar por ellos. No lo hagan, porque ellos van a tener falsas doctrinas. Y si usted tiene el Espíritu Santo, pues usted va a tener discernimiento y va a saber que lo que ellos le hablan, pues no está conforme a las Escrituras. Eso es lo que está diciendo. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, usted no tiene necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma, es decir, así como el Espíritu Santo le enseña todas las cosas, es verdadero, no es mentira, según el Espíritu Santo nos ha enseñado, permanecer en Él. Entonces el Espíritu Santo lo ilumina, el Espíritu Santo lo lleva a toda verdad, el Espíritu Santo le enseña. Claro, Dios le dio a usted una inteligencia, le dio para que usted estudie, para que usted se memorice versículos, pero también está en usted orar para que el Espíritu Santo lo ilumine y le ayude a entender esas verdades que usted no entiende en ese momento. Por eso es tan importante la oración. Y claro que hay personas que Dios les ha dado un don de interpretación excelentes, hay maestros de la palabra que nos enseñan a nosotros, y Dios les ha dado a ellos dones según su soberanía y según como su beneplácito, como a Él le pareció. Pero si usted tiene permanencia del Espíritu Santo, si usted tiene la unción, es parte del cuerpo de Cristo y es parte de lo que se llama ser cristiano, porque el Espíritu Santo lo iluminará y lo llevará a toda verdad. Y si la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, el Espíritu Santo se encargará de revelarle todas estas verdades a todos ustedes y a mí. Oremos. Padre, gracias te doy por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, por tu Espíritu que habita en nosotros. Señor, ayúdanos a adorarte, ayúdanos a glorificarte, porque sabemos que somos pecadores, sabemos que tenemos una naturaleza caída, pero también sabemos de que tú eres grande y de que tú nos has dado la gracia para ir al cielo. Y sabemos también que Cristo ha muerto por nosotros. Y tengo, Señor, la plena seguridad de esto. Señor, bendice este día, bendice a mis hermanos y llévalos con bien a cada uno de sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a